Saludos a nuestros espectadores. Hola a todos los espectadores de nuestro canal. Hoy profundizaremos en uno de los misterios más fascinantes del Imperio Romano, la historia de los rituales secretos de Dioniso. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campana para no perderse ningún nuevo descubrimiento. Además, escriban en los comentarios: ¿sabían de la existencia de cultos secretos en la antigua Roma? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Capítulo 1. El descubrimiento d'Ancé para Dioniso en el Salón Prohibido. Acaban de desenterrar nuestro secreto. Los dioses oficiales de Roma solo ofrecían deber y mármol frío. Nunca ofrecieron liberación. Nunca ofrecieron. Por eso lo busqué a él, a Dioniso. Nos llamaron conspiradores, a nuestros ritos una abominación. Pero en ese salón oculto, cuyos frescos ahora admiran, encontramos la divinidad. Recuerdo que me llevaron allí, con los ojos vendados, el aroma a vino y tierra húmeda llenó mis fosas nasales mientras descendíamos a la cámara subterránea. El ritmo hipnótico del tambor te arrancaba de tu propia piel, te transportaba a un reino donde las preocupaciones mortales se disolvían como la niebla matutina. Las vibrantes pinturas en las paredes parecían moverse a la luz de las antorchas, danzar con nosotros en una celebración eterna. No solo bebíamos vino, estábamos comulgando con un Dios que entendía el caos y el éxtasis, que abrazaba la naturaleza salvaje que la sociedad romana nos exigía reprimir. En esos momentos sagrados, bajo la tierra donde ningún senador o emperador podía alcanzarnos, encontramos lo que nuestras almas anhelaban de verdad: la libertad de las rígidas estructuras que ataban nuestra vida diaria. Las autoridades temían lo que no podían controlar. Hablaban de decadencia moral, de amenazas al modo de vida romano. Pero nunca entendieron que no estábamos destruyendo Roma, estábamos salvando nuestra humanidad dentro de ella. El culto a Dioniso ofrecía algo que la religión estatal nunca pudo: una genuina transformación espiritual, una conexión auténtica con lo divino y la liberación de las sofocantes expectativas de la ciudadanía romana. Ahora, 2000 años después, han encontrado nuestro santuario. Lo llaman arqueología, catalogando nuestros frescos sagrados como meros artefactos, analizando nuestras vasijas rituales como curiosidades históricas. Pero para nosotros era la vida misma. Cada símbolo en esas paredes, cada copa que alzamos, cada danza que realizamos, era una declaración de nuestras creencias más profundas sobre lo que significaba estar verdaderamente vivo. La sacerdotisa que me inició habló de Dioniso como el dios de las contradicciones, vida y muerte, civilización y naturaleza salvaje, orden y caos. Me enseñó que la verdadera sabiduría provenía de abrazar estas paradojas en lugar de elegir un bando. En un mundo que exigía una conformidad absoluta, esto era un pensamiento revolucionario. No nací en la riqueza ni en la nobleza. Mi familia eran comerciantes, ciudadanos respetables pero corrientes del imperio. Sin embargo, en ese salón oculto, las distinciones sociales se desvanecían. Senadores danzaban junto a esclavos, mujeres patricias compartían vino con libertos, y todos éramos iguales a los ojos de nuestro Dios. Esta igualdad, esta hermandad del espíritu,
era quizás lo que las autoridades más temían. Los rituales en sí eran secretos cuidadosamente guardados, transmitidos a través de generaciones de iniciados. Aprendimos las palabras sagradas en griego, el idioma original de la adoración a nuestro Dios. Estudiamos los mitos que revelaban verdades más profundas sobre la naturaleza humana y el propósito divino. Practicamos las danzas que nos llevarían a una comunión extática con el propio Dioniso, pero era más que ritual y ceremonia. El culto proporcionaba una comunidad de comprensión en un mundo que a menudo se sentía frío e impersonal. Cuando el peso de las expectativas romanas se volvía demasiado pesado, cuando las exigencias del deber y el honor amenazaban con aplastar nuestros espíritus, teníamos un lugar al que ir donde podíamos ser nosotros mismos por completo. Los frescos que ahora estudian con tanto interés académico fueron pintados por artistas que entendían la naturaleza sagrada de su trabajo. Cada pincelada era una oración, cada elección de color una declaración teológica. Las escenas representadas no eran mera decoración, sino escrituras visuales que guiaban nuestro viaje espiritual. Mientras escribo estas palabras, sabiendo que nuestro secreto finalmente ha sido revelado, siento tanto pena como alivio, pena de que el misterio que guardamos con tanto cuidado haya sido expuesto a la dura luz del examen académico, alivio de que quizás, por fin, alguien pueda entender lo que realmente buscábamos en esas cámaras subterráneas. No éramos rebeldes ni criminales, aunque la ley nos viera como ambas cosas. Éramos buscadores espirituales, hambrientos de una experiencia auténtica en una era de piedad artificial. Encontramos en Dioniso un Dios que no exigía perfección, sino que celebraba el espectro completo de la experiencia humana. Alegría y tristeza, sabiduría y necedad, contención y abandono. Esta es nuestra historia, contada ahora por primera vez en 2 milenios. Escuchen con atención, pues al comprender nuestra devoción al Dios del vino y el éxtasis, podrían descubrir algo profundo sobre el eterno anhelo humano de trascendencia, de conexión, de un significado, más allá de las preocupaciones mundanas de la existencia diaria. Capítulo 2. El viaje del iniciado. Mi nombre era Marco Aurelio Corvo, aunque esa identidad no significaba nada en el salón sagrado. Tenía 23 años cuando escuché por primera vez los susurros sobre el culto oculto mientras trabajaba como escriba en el Foro Romano, copiando documentos legales y contratos comerciales. El trabajo era respetable, pero aplastante para el alma, cada día idéntico al anterior en su tediosa precisión. La primera señal llegó a través de Cayo Lucilio, un compañero escriba cuyos ojos guardaban secretos que no podía nombrar. Hablaba con cuidado de reuniones filosóficas, de discusiones sobre la naturaleza de la verdad divina que iban más allá de la religión estatal oficial. Sus palabras eran codificadas, pero algo en su manera de ser sugería profundidades que nunca había imaginado posibles en nuestra rígida sociedad. Durante semanas lo observé con atención. Parecía poseer una paz interior que eludía a la mayoría de los romanos que conocía, mientras otros se quejaban de sus deberes o se preocupaban por ascender. Cayo se movía a través de sus días con una confianza tranquila, como si llevara dentro de sí una fuente de fortaleza invisible para el resto de nosotros.
La invitación llegó en una tarde húmeda a finales del verano. Cayo se me acercó cuando terminábamos nuestro trabajo, su voz apenas un susurro. Hay otros, dijo, que buscan la verdad más allá de los templos de mármol. Si anhelas algo real, algo que alimente el alma en lugar de simplemente el cuerpo, encuéntrame mañana en el Circo Máximo después de que terminen las carreras. Pasé esa noche en una contemplación insomne. Mi mente racional me advertía de los peligros. Asociarse con actividades religiosas no autorizadas podría significar el exilio o algo peor, pero mi corazón, hambriento de significado en un mundo de rituales vacíos y ceremonias huecas, me impulsaba a seguir adelante. Me habían criado para adorar a Júpiter, Marte y los emperadores deificados, pero su distante majestad nunca había tocado mi alma. La tarde siguiente me encontró esperando nerviosamente cerca del gran circo mientras la multitud se dispersaba. Cayo apareció con otros dos, una mujer de mediana edad cuyo porte sugería un nacimiento noble y un joven cuyas manos callosas lo delataban como artesano. Caminamos en silencio por las sinuosas calles, descendiendo finalmente a una red de túneles que nunca supe que existían bajo la ciudad. El viaje subterráneo pareció durar horas, aunque probablemente fue mucho más corto. Pasamos por cámaras talladas en la roca viva, algunas llenas de los detritos de épocas olvidadas, otras barridas y limpias, obviamente todavía en uso. El aire se volvió más fresco y húmedo a medida que descendíamos, transportando olores a tierra y piedra y algo más, algo que hizo que mi pulso se acelerara con anticipación. Finalmente, llegamos a una pesada puerta de madera, reforzada con hierro. Cayo golpeó siguiendo un patrón complejo y al cabo de un momento, la puerta se abrió para revelar una cámara que me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de frescos de una belleza y un poder extraordinarios. Escenas de jolgorio divino, de mortales transformados por la comunión extática con los dioses, de misterios que hablaban a algo profundo dentro de mi alma. Quizás 20 personas estaban reunidas en la cámara, hombres y mujeres de todas las edades y posiciones sociales. En el centro se encontraba una mujer de unos 40 años, su cabello oscuro coronado de hiedra, sus ojos conteniendo profundidades que parecían reflejar la eternidad misma. Esta era la sacerdotisa, aunque no aprendería su nombre hasta muchos meses después. Nos habló a los recién llegados con una voz como miel y vino, explicando que nos encontrábamos en el umbral de un gran misterio. El dios Dioniso, dijo, ofrecía dones que la religión oficial nunca podría proporcionar. Una transformación genuina, una experiencia espiritual auténtica y la liberación de las cadenas del pensamiento convencional que ataban nuestras almas. Pero primero debíamos demostrar nuestro compromiso. El camino de la iniciación no era para los curiosos o los casuales, exigía todo, nuestras preconcepciones, nuestros miedos, nuestro propio sentido de quienes creíamos ser. Aquellos que no pudieran rendirse por completo al proceso se encontrarían excluidos para siempre de los misterios más profundos. El primer ritual fue simple pero profundo. A cada uno nos dieron una copa de vino mezclado con hierbas que no pude identificar. La sacerdotisa nos instruyó a beber mientras contemplábamos nuestros deseos más profundos,
no de riqueza, poder o fama, sino de verdad espiritual, de conexión con lo divino, de un significado que trascendiera las preocupaciones mundanas de la existencia diaria. A medida que el líquido corría por mis venas, sentí cómo se aflojaba el férreo control que siempre había mantenido sobre mis pensamientos y emociones. Los colores parecían más vivos, los sonidos más resonantes, y las figuras pintadas en las paredes parecían moverse y respirar con vida propia. Esta fue mi primera probada del estado extático que se convertiría en el centro de mi práctica espiritual. La sacerdotisa comenzó a cantar en griego antiguo, su voz tejiendo patrones que parecían abrir cámaras en mi mente que nunca supe que existían. Otros iniciados se unieron, sus voces mezclándose en armonías que hablaban directamente al alma en lugar de al intelecto. Me encontré balanceándome a ritmos que podía sentir en mis huesos, mi cuerpo moviéndose sin dirección consciente. Cuando la ceremonia terminó, me sentí fundamentalmente cambiado. El mundo de la superficie parecía de alguna manera menos real, menos importante que este santuario subterráneo donde la experiencia espiritual auténtica era posible. Supe con absoluta certeza que había encontrado lo que había estado buscando sin siquiera saber que estaba buscando. La sacerdotisa se me acercó mientras nos preparábamos para irnos. «Has dado el primer paso», dijo, sus ojos pareciendo mirar directamente a mi alma. «Pero el viaje apenas ha comenzado. ¿Estás preparado para entregar todo lo que crees saber sobre ti mismo y el mundo?» Mías, sin dudarlo, asentí. Mi antigua vida como un simple escriba que copiaba documentos había terminado. Mi verdadera vida como devoto de Dioniso había comenzado. ¿Qué opinan de estos rituales secretos? Escriban en los comentarios si creen que tales cultos eran necesarios para el desarrollo espiritual en el Imperio Romano. Capítulo 3. La sacerdotisa de los misterios. Su nombre era Claudia Máxima, aunque había abandonado su apellido familiar cuando dedicó su vida a servir a Dioniso. Nacida en una de las familias patricias más distinguidas de Roma, se esperaba de ella que se casara bien y produjera herederos para continuar el legado familiar. En cambio, eligió un camino que habría horrorizado a sus antepasados: la devoción completa a un Dios que el Estado consideraba peligroso y subversivo. Conocí su historia gradualmente, a través de fragmentos compartidos durante nuestras largas noches de instrucción en la cámara oculta. Se había casado a los 16 años con un senador 20 años mayor que ella, una alianza política que trajo riqueza y estatus, pero no felicidad. Su esposo la veía como una propiedad valiosa por su linaje y su habilidad para organizar elegantes cenas que impulsaban su carrera. El punto de inflexión llegó durante una misión diplomática a Grecia, donde su esposo negociaba acuerdos comerciales con Atenas. Mientras él llevaba a cabo sus asuntos, a ella la dejaron explorar los sitios antiguos con solo un pequeño séquito de sirvientes. Fue allí, en una arboleda sagrada para Dioniso a las afueras de la ciudad, donde experimentó por primera vez la presencia del dios. Lo describió como un momento de claridad absoluta, cuando las restricciones artificiales de la sociedad romana cayeron como ropas desechadas.
De pie entre los antiguos olivos, respirando un aire cargado con el aroma de hierbas silvestres, sintió la llamada del Dios tan claramente como si él hubiera pronunciado su nombre en voz alta. En ese instante supo su verdadero propósito: no ser la esposa ornamental de un senador, sino servir como un puente entre los reinos humano y divino. Al regresar a Roma, comenzó a buscar a otros que compartieran su hambre espiritual. Las sacerdotisas oficiales de Vesta y Ceres parecían contentas con sus roles ceremoniales, realizando antiguos rituales cuyo significado se había perdido hacía siglos. Pero Claudia anhelaba una experiencia espiritual auténtica, el tipo de comunión directa con la divinidad que prometían los misterios griegos. Sus primeros contactos se hicieron con cuidado, a través de conversaciones codificadas en cenas y reuniones literarias. Descubrió una red de romanos que, como ella, se sentían espiritualmente hambrientos por el énfasis de la religión estatal en el deber y la conformidad. No eran rebeldes ni revolucionarios, sino individuos reflexivos que buscaban un significado más profundo en sus vidas. La cámara subterránea había sido descubierta por accidente durante la construcción de una nueva villa en la colina del Aventino. Los trabajadores habían irrumpido en un sistema de cuevas naturales que mostraba signos de uso antiguo: nichos tallados para lámparas de aceite, canales para el agua y paredes lo suficientemente lisas como para aceptar decoración pintada. Claudia lo reconoció de inmediato como un regalo de los dioses, un santuario ya preparado para su creciente comunidad. Ella misma encargó los frescos, trabajando con artistas que entendían la naturaleza sagrada de su tarea. Cada escena fue cuidadosamente planeada para guiar a los iniciados a través de las etapas del desarrollo espiritual, desde el despertar inicial, pasando por la purificación, hasta la unión final con lo divino. C. Las pinturas no eran mera decoración, sino teología visual, un curso completo de espiritualidad dionisíaca. La muerte de su esposo en un accidente de cuadriga le proporcionó la libertad que necesitaba para abrazar plenamente su vocación. Como viuda adinerada, podía moverse por la ciudad con relativa independencia, utilizando sus recursos para apoyar al creciente culto. Compró la propiedad sobre la cámara, asegurando que su santuario permanecería a salvo de ser descubierto. Pero Claudia era más que la mecenas del culto, era su corazón espiritual. Había estudiado los antiguos textos griegos, aprendiendo a leer el idioma original de la teología dionisíaca. Viajó en secreto a lugares sagrados por todo el Mediterráneo oriental, recibiendo instrucción de sacerdotisas cuyos linajes se remontaban a los primeros adoradores del Dios. Bajo su guía, nuestros rituales se volvieron cada vez más sofisticados. Nos enseñó la preparación adecuada del vino sagrado, infusionado con hierbas que abrían la mente a la influencia divina. Nos instruyó en las danzas que se habían realizado en honor a Dioniso durante más de 500 años, movimientos que expresaban en forma física el viaje del alma hacia la unión extática con el Dios.
Lo más importante es que nos ayudó a cada uno a comprender nuestra relación personal con Dioniso. El dios, explicó, se aparecía de manera diferente a cada adorador, reflejando sus necesidades y capacidades espirituales individuales. Para algunos, era el liberador que los libraba de las restricciones sociales. Para otros, era el sanador que reparaba heridas psicológicas. Y para otros más, era el maestro que revelaba verdades ocultas sobre la naturaleza de la realidad. Claudia poseía una habilidad asombrosa para ver en los corazones de aquellos que venían buscando la iniciación. Podía identificar a los buscadores genuinos de los meramente curiosos, a los comprometidos de los casuales, aquellos que se acercaban a los misterios con intenciones puras, encontraban en ella una guía sabia y compasiva. Aquellos que venían con motivos ocultos descubrían que sus engaños eran transparentes a su mirada penetrante. Nunca habló directamente de sus propias experiencias extáticas, manteniendo la humildad apropiada de una verdadera maestra espiritual. Pero aquellos de nosotros que la conocíamos bien, podíamos ver la profunda paz que irradiaba de su ser, la profunda alegría que parecía iluminarla desde dentro. Había logrado lo que todos buscábamos, la integración completa de la conciencia humana y divina. Cuando las autoridades finalmente descubrieron nuestro santuario, Claudia enfrentó las consecuencias con sereno coraje. Se negó a nombrar a otros miembros del culto o a revelar las ubicaciones de nuestros otros lugares de reunión. Su dignidad frente a la persecución se volvió legendaria entre los que sobrevivieron a la represión, inspirándonos a mantener nuestra fe incluso en el exilio. Años después, todavía llevo sus enseñanzas en mi corazón. Nos mostró que la verdadera espiritualidad no puede ser contenida por fronteras políticas o convenciones sociales. El Dios al que sirvió tan fielmente trasciende todos los intentos humanos de limitar o controlar la verdad divina. Al honrar su memoria, honramos el principio eterno que ella encarnó, que el hambre del alma humana por una experiencia espiritual auténtica nunca puede ser suprimida permanentemente. Capítulo 4. Rituales sagrados y significados ocultos. Los rituales que realizábamos en ese santuario subterráneo eran mucho más complejos y significativos que las simples ceremonias de beber vino que nuestros críticos imaginaban. Cada elemento había sido cuidadosamente preservado de antiguas tradiciones griegas, refinado a través de siglos de práctica para crear un sistema completo de transformación espiritual. Para entender nuestra devoción, deben entender la profunda teología que guiaba nuestras acciones. El misterio central giraba en torno al mito del propio Dioniso, su muerte y resurrección, su viaje entre los reinos mortal y divino, su papel como mediador entre la civilización y las fuerzas salvajes de la naturaleza. No solo adorábamos a este Dios, buscábamos experimentar su poder transformador directamente, participar en el drama cósmico de muerte y renacimiento que él encarnaba. La preparación para los rituales principales, y nos purificábamos, absteniéndonos de carne y relaciones sexuales, pasando largas horas en meditación y oración. La sacerdotisa nos asignaba textos específicos para estudiar, fragmentos de poesía órfica, tratados filosóficos sobre la naturaleza de la locura divina, antiguos himnos
que capturaban la esencia de la teología dionisíaca. El vino sagrado se preparaba según fórmulas transmitidas, diferentes hierbas para diferentes propósitos, algunas para inducir visiones, otras para promover la curación y otras más para facilitar el estado extático necesario para la comunión con el Dios. La mezcla se hacía con una elaborada ceremonia, cada ingrediente bendecido y consagrado antes de ser añadido al vino. Nuestras ceremonias seguían el antiguo patrón griego de preparación, invocación, comunión e integración. Comenzábamos purificando el espacio sagrado, quemando incienso y rociando agua bendita mientras cantábamos oraciones en el idioma original del Dios. Las paredes parecían absorber nuestras palabras. Las figuras pintadas parecían asentir en aprobación mientras nos preparábamos para su divina presencia. La fase de invocación implicaba elaboradas oraciones y ofrendas diseñadas para atraer la atención de Dioniso e invitar a su participación en nuestro ritual. Vertíamos vino en el suelo de tierra, ofrecíamos pan y miel y quemábamos resinas preciosas importadas de las provincias orientales. La sacerdotisa recitaba los muchos nombres y títulos del Dios, cada uno revelando un aspecto diferente de su naturaleza divina. A medida que el vino sagrado comenzaba a hacer efecto, entrábamos en la fase de comunión. El corazón de nuestra práctica religiosa no se trataba de una mera intoxicación, sino de un viaje cuidadosamente guiado hacia estados alterados de conciencia, donde el contacto directo con la divinidad se hacía posible. La sacerdotisa nos guiaba en cánticos y danzas que se habían realizado en honor a Dioniso durante más de 500 años. Las danzas en sí mismas eran una forma de oración en movimiento, cada gesto con un significado simbólico. Comenzábamos con movimientos lentos y meditativos que nos ayudaban a dejar atrás la conciencia ordinaria. Gradualmente el ritmo aumentaba, nuestros cuerpos se convertían en instrumentos a través de los cuales el Dios podía expresar su naturaleza salvaje y extática. En estos momentos, la identidad individual se disolvía en una experiencia divina colectiva. Durante el apogeo del ritual, muchos de nosotros experimentábamos visiones, comunicaciones directas de Dioniso u otros seres divinos asociados con su culto. No eran alucinaciones, sino genuinas revelaciones espirituales que proporcionaban guía para nuestras vidas diarias y una comprensión más profunda de las verdades cósmicas. La sacerdotisa nos enseñó a distinguir entre las visiones divinas auténticas y los meros productos de una imaginación excitada. La fase de integración era igualmente importante, ya que regresábamos gradualmente a la conciencia ordinaria mientras reteníamos las percepciones obtenidas durante nuestra comunión extática. Nos sentábamos en círculos, compartiendo nuestras experiencias y ayudándonos mutuamente a comprender los mensajes que habíamos recibido. La sacerdotisa interpretaba visiones particularmente significativas, situándolas en el contexto de la teología y la mitología dionisíacas. Más allá de las ceremonias principales, también practicábamos devociones diarias que nos mantenían conectados con nuestro Dios a lo largo de las actividades ordinarias de la vida romana. Estas incluían oraciones matutinas y vespertinas, prácticas de meditación
que nos ayudaban a mantener la paz interior que habíamos descubierto en el santuario y directrices éticas que reflejaban los valores dionisíacos de autenticidad, compasión y libertad espiritual. Los festivales estacionales eran eventos particularmente elaborados, programados, para coincidir con los ciclos agrícolas que Dioniso gobernaba como dios de la vegetación y la fertilidad. Durante las celebraciones de primavera, recreábamos su resurrección del inframundo, experimentando nuestro propio renacimiento espiritual a través de la participación en su drama divino. Los festivales de otoño honraban su papel como señor de la cosecha, agradeciéndole tanto la abundancia material como la espiritual. Nuestros rituales de iniciación estaban cuidadosamente estructurados para guiar a los recién llegados a través de etapas progresivas de desarrollo espiritual. El primer nivel implicaba la purificación y la instrucción básica en la teología dionisíaca. El segundo nivel introducía el vino sagrado y formas elementales de práctica extática. Solo aquellos que demostraban un compromiso genuino y madurez espiritual eran admitidos a los misterios más elevados, donde se revelaban los secretos más profundos del culto. También practicábamos rituales de sanación, utilizando el poder del Dios para curar tanto dolencias físicas como trastornos psicológicos. Se entendía a Dioniso como un médico del alma, capaz de sanar las heridas espirituales infligidas por una sociedad que exigía conformidad a expensas de la auténtica autoexpresión. Muchos que llegaron a nosotros quebrantados por las presiones de la vida romana se fueron transformados y completos. Los aspectos proféticos de nuestra práctica eran igualmente importantes. A través de sueños, visiones y pronunciamientos oraculares recibidos durante los estados extáticos, obteníamos una visión de los eventos futuros y la voluntad divina. La sacerdotisa era particularmente dotada en esta área, y sus predicciones resultaban ser lo suficientemente precisas como para atraer a buscadores de toda la ciudad que valoraban su consejo espiritual. Los críticos que desestimaban nuestros rituales como meras juergas de borrachos malinterpretaban por completo su sofisticada base teológica. Cada elemento tenía un profundo significado simbólico. Cada práctica servía a un propósito espiritual específico. No estábamos escapando de la realidad, sino descubriendo un nivel más profundo de la realidad que el mundo convencional no podía percibir. Al honrar a Dioniso a través de estos antiguos ritos, tocamos las verdades eternas que yacen en el corazón de toda experiencia religiosa auténtica. Capítulo 5. Los frescos hablan. Los muros pintados de nuestro santuario eran mucho más que decoración. Eran una teología visual completa, un texto sagrado escrito en pigmento y yeso que guiaba a los iniciados a través de los misterios de la espiritualidad dionisíaca. Cada escena había sido cuidadosamente planeada y ejecutada por artistas que entendían que no estaban creando meras obras de arte, sino una escritura sagrada que inspiraría e instruiría a generaciones de adoradores. El muro oriental representaba el nacimiento y la infancia de Dioniso, comenzando con su insólita concepción, cuando Zeus se apareció a Semele en su gloria divina. El artista había capturado el momento de unión cósmica entre Dios y mujer mortal, mostrando cómo el poder divino podía manifestarse en el mundo material a través del amor y el deseo. Esta escena
Nos enseñaba que lo sagrado y lo profano no eran opuestos, sino aspectos de una unidad mayor. Moviéndose en el sentido de las agujas del reloj por la cámara, la narrativa continuaba con el rescate del dios del vientre de su madre moribunda y su segundo nacimiento del muslo de Zeus. Esta milagrosa preservación simbolizaba la capacidad del alma para sobrevivir a la destrucción aparente, para renacer en estados superiores de conciencia mediante la intervención divina. Meditábamos sobre estas imágenes durante nuestros rituales de purificación, extrayendo fuerza del triunfo de Dioniso sobre la muerte. El muro sur mostraba la educación del joven dios por los sátiros y las ninfas del monte Nisa, su descubrimiento de la vid y sus primeros intentos de compartir el don del vino con la humanidad. Estas escenas nos recordaban que la sabiduría espiritual a menudo llegaba a través del juego y la experimentación en lugar del estudio rígido, que la alegría y la risa eran tan sagradas como la oración solemne y la meditación. Un panel particularmente llamativo representaba el encuentro de Dioniso con el rey Penteo de Tebas, que se negó a reconocer la divinidad del dios y prohibió su culto. El artista había mostrado las trágicas consecuencias de rechazar la auténtica experiencia espiritual: locura, violencia y, en última instancia, la muerte. Esto servía como advertencia para aquellos que pudieran sentirse tentados a abandonar su práctica espiritual al enfrentarse a la presión social o a la persecución oficial. El muro occidental estaba dominado por escenas del viaje del dios al inframundo para rescatar a su madre Sémele de la muerte. Este mito tenía un significado especial para nuestro culto, ya que demostraba el poder de Dioniso sobre la frontera última entre la vida y la muerte. Veíamos en esta historia la promesa de que nuestras propias muertes espirituales, la disolución del ego necesaria para la unión divina, serían seguidas por una gloriosa resurrección a una nueva vida. Intercalados entre las escenas mitológicas, había retratos de devotos famosos a lo largo de la historia, poetas, filósofos y místicos que habían encontrado en la espiritualidad dionisíaca la inspiración para sus mayores logros. Estas figuras servían como modelos a seguir, mostrándonos que la dedicación a nuestro Dios podía coexistir con el éxito mundano y la contribución cultural. El muro norte presentaba las imágenes más esotéricas, representaciones simbólicas de los misterios más profundos que no podían expresarse en una narrativa literal. Aquí había patrones abstractos que parecían cambiar y danzar a la luz parpadeante de las antorchas, formas geométricas que codificaban principios matemáticos subyacentes a la armonía cósmica y figuras estilizadas que representaban fuerzas arquetípicas, psicología humana, como en la realidad divina. El techo estaba pintado como un cielo nocturno, lleno de constelaciones asociadas a Dioniso y sus seguidores. El artista había incluido no solo los patrones estelares griegos familiares, sino también conocimientos astronómicos tomados de fuentes babilónicas y egipcias, creando un mapa cósmico que situaba nuestros rituales terrenales en el contexto de principios espirituales universales. Los colores se eligieron tanto por su valor simbólico como estético. Púrpuras intensos y rojos vivos dominaban las escenas de éxtasis divino, representando el vino que facilitaba la comunión con el Dios. Amarillos dorados resaltaban momentos de iluminación espiritual, mientras que los tonos tierra anclaban las imágenes más trascendentes en la realidad natural.
Acentos plateados captaban la luz y parecían hacer que las figuras pintadas se movieran y respiraran. Los artistas también habían incorporado ilusiones ópticas que realzaban el impacto espiritual de los frescos. Ciertas figuras parecían cambiar de expresión a medida que uno se movía por la cámara, y sus ojos parecían seguir a los adoradores durante las procesiones rituales. Trucos de perspectiva hacían que algunas escenas parecieran extenderse más allá de los muros físicos, creando ventanas a reinos divinos que existían en paralelo a nuestro mundo material. Ocultas en los bordes decorativos había imágenes más pequeñas que se revelaban solo a la observación cuidadosa, símbolos sagrados, fórmulas místicas y referencias codificadas a enseñanzas avanzadas, reservadas para los iniciados de mayor rango. Estos detalles recompensaban el estudio y la meditación prolongados, desvelando gradualmente capas más profundas de significado a quienes se acercaban a los frescos con la debida reverencia y comprensión. Durante nuestros rituales, los muros pintados se convertían en participantes activos de nuestra adoración. La luz de las antorchas animaba las figuras, haciéndolas parecer que danzaban con nosotros. Los colores parecían más vivos, las expresiones más vivas, como si los artistas hubieran capturado de algún modo presencias divinas reales en sus pigmentos. En nuestros estados de éxtasis, a menudo sentíamos que entrábamos en las escenas pintadas, convirtiéndonos en parte del drama eterno que representaban. La sacerdotisa nos enseñó a leer los frescos como un plan de estudios completo de la espiritualidad dionisíaca. Los recién llegados se centraban en las escenas narrativas más sencillas, aprendiendo la mitología y la teología básicas de nuestra fe. Los practicantes avanzados estudiaban las imágenes más abstractas, usándolas como foco para la meditación y la contemplación. Los iniciados más experimentados podían percibir conexiones entre diferentes paneles que revelaban la unidad subyacente de toda verdad espiritual. El mantenimiento de los frescos era en sí mismo una forma de adoración. Limpiábamos cuidadosamente las superficies, pintadas con paños suaves y agua pura, retocando las zonas donde los pigmentos se habían desvanecido y añadiendo nuevos detalles a medida que nuestra comprensión de los misterios se profundizaba. Este trabajo se hacía siempre en un espíritu de oración y meditación, tratando los muros como entidades vivas que requerían cuidado y atención. Ahora que los arqueólogos han descubierto nuestro santuario, catalogan estos frescos como ejemplos de arte decorativo romano, analizando sus técnicas y datando su creación. Pero no pueden percibir lo que nosotros veíamos en esos muros pintados, ventanas a la realidad divina, maestros de sabiduría eterna, compañeros en nuestro viaje espiritual hacia la unión con el Dios del vino y el éxtasis. El verdadero significado de nuestro arte sagrado solo puede ser comprendido por aquellos que se acercan a él con los ojos de la fe y el corazón de un buscador. Capítulo 6. La red clandestina. Nuestro santuario bajo la colina del Aventino no era un fenómeno aislado, sino parte de una vasta red clandestina que se extendía por todo el Imperio Romano, desde las bodegas de la Galia hasta los templos de misterios de Egipto. Los devotos de Dioniso mantenían conexiones secretas que permitían que el conocimiento, los recursos
y el apoyo espiritual fluyeran entre comunidades de creyentes dispersas por el mundo conocido. La red se había desarrollado orgánicamente a lo largo de los siglos, comenzando con los colonos griegos que llevaron sus tradiciones religiosas a nuevas tierras, y evolucionó hasta convertirse en un sofisticado sistema de comunicación y ayuda mutua. Comerciantes viajeros, enviados diplomáticos y oficiales militares que compartían nuestra fe servían como mensajeros, llevando cartas codificadas y objetos sagrados entre comunidades distantes. En la propia Roma descubrimos al menos otros 12 santuarios activos, cada uno sirviendo a diferentes barrios y clases sociales. El que se encontraba bajo la colina del Palatino atendía principalmente a patricios adinerados y funcionarios del gobierno. Otro, escondido en el distrito de la Subura, acogía a libertos y artesanos cualificados. Un tercero, ubicado cerca del campo de Marte, atraía a soldados y veteranos que habían conocido los misterios dionisíacos durante su servicio en las provincias orientales. La comunicación entre estos grupos se mantenía a través de un complejo sistema de señales y contraseñas. Una disposición particular de ánforas de vino en la tienda de un comerciante podía señalar la hora de una reunión. Una frase específica, introducida en una conversación casual, podía identificar a otros iniciados. Grafitis en las letrinas públicas, invisibles para los no iniciados, transmitían mensajes importantes sobre horarios de rituales y cuestiones de seguridad. La sacerdotisa Claudia servía como coordinadora central de las comunidades romanas. Su riqueza y sus conexiones sociales le permitían viajar libremente entre los diferentes santuarios. Llevaba mensajes, coordinaba las fechas de los festivales y se aseguraba de que los distintos grupos mantuvieran una coherencia teológica en sus prácticas. Su villa se convirtió en un cuartel general informal, donde los iniciados de mayor rango de diferentes comunidades podían reunirse de forma segura. Más allá de Roma, nuestra red se extendía a las principales ciudades de todo el imperio. Alejandría, en Egipto, albergaba una de las comunidades dionisíacas más antiguas y sofisticadas, cuyas prácticas se enriquecían por el contacto con las antiguas tradiciones mistéricas egipcias. Sus sacerdotes poseían rollos que contenían rituales y textos filosóficos que se remontaban al período ptolemaico, tesoros de sabiduría espiritual que eran cuidadosamente copiados y compartidos con otras comunidades. Atenas mantenía su papel como centro espiritual del culto dionisíaco. A pesar de siglos de dominio romano, los lugares sagrados del Monte Parnaso seguían acogiendo iniciaciones para peregrinos de todo el Mediterráneo, mientras que los filósofos de la ciudad desarrollaban interpretaciones teológicas cada vez más sofisticadas de los misterios del Dios. Muchas de nuestras prácticas romanas eran versiones refinadas de rituales desarrollados por primera vez en santuarios atenienses. Las comunidades insulares del mar Egeo servían como estaciones de paso cruciales para viajeros y mensajeros. Rodas, Delos y Samos mantenían templos dionisíacos activos que operaban al amparo de actividades religiosas legítimas.
Estas islas proporcionaban refugios seguros, donde los iniciados podían descansar, reabastecerse e intercambiar información sin temor a la persecución oficial. En las provincias occidentales, las comunidades galas e íberas habían desarrollado sus propias variaciones distintivas de la práctica dionisíaca, mezclando tradiciones griegas con costumbres religiosas, celtas e íberas locales. Estos enfoques sincretistas a menudo resultaban más resistentes que las formas griegas puras, ya que podían reclamar legitimidad como tradiciones autóctonas en lugar de importaciones extranjeras. La red también facilitaba el movimiento de personas que huían de la persecución en sus regiones de origen. Cuando las autoridades tomaban medidas enérgicas contra las actividades dionisíacas en una ciudad, los refugiados podían encontrar santuario y apoyo en comunidades distantes. Se mantenían casas seguras en los principales puertos y a lo largo de importantes rutas comerciales, atendidas por iniciados que arriesgaban su propia seguridad para ayudar a sus correligionarios. La cooperación económica era otro aspecto importante de nuestra red clandestina. Los iniciados adinerados de regiones prósperas enviaban apoyo financiero a comunidades que enfrentaban dificultades o persecución. Los comerciantes que compartían nuestra fe ofrecían condiciones favorables a sus correligionarios, creando redes comerciales informales que fortalecían nuestros lazos tanto espirituales como materiales. El intercambio de objetos sagrados era particularmente significativo para mantener la unidad entre las comunidades dispersas. Vasijas rituales, vestimentas ceremoniales y textos religiosos circulaban por toda la red, llevando consigo el poder espiritual acumulado a través de su uso en múltiples santuarios. Una copa que había contenido vino sagrado en Atenas podría servir más tarde para el mismo propósito en la Galia o Britania, creando conexiones tangibles entre adoradores distantes. El intercambio de conocimientos era quizás la función más valiosa de nuestra red. Nuevas percepciones sobre la teología dionisíaca, técnicas rituales innovadoras y sabiduría práctica sobre cómo evitar la persecución se difundían rápidamente por todo el imperio. Este proceso de aprendizaje colectivo permitió que nuestra tradición evolucionara y se adaptara, manteniendo al mismo tiempo su carácter esencial y su poder espiritual. La red también servía como un sistema de alerta temprana, cuando las autoridades comenzaban a investigar las actividades dionisíacas en regiones particulares. Los mensajes podían viajar más rápido que las comunicaciones oficiales, permitiendo a las comunidades amenazadas tomar precauciones o suspender temporalmente sus actividades hasta que pasara el peligro. Esta red de inteligencia salvó innumerables vidas y preservó muchos lugares sagrados de ser descubiertos. La formación de nuevos sacerdotes y sacerdotisas se coordinaba a través de la red, asegurando que hubiera líderes espirituales cualificados disponibles para guiar a las comunidades en todo el imperio. Los candidatos prometedores podían viajar cientos de millas para estudiar con maestros de renombre, regresando a casa con conocimientos avanzados y la autorización formal para dirigir los rituales más sagrados. Cuando llegó la represión final, nuestra red demostró ser tanto una fortaleza como una vulnerabilidad. Las conexiones que nos habían sostenido durante siglos también proporcionaron a las autoridades rastros que seguir de una comunidad a otra. Sin embargo,
Incluso cuando las estructuras visibles de nuestra organización fueron desmanteladas, los lazos espirituales más profundos forjados a través de la devoción compartida a Dioniso resultaron imposibles de destruir por completo. La verdad del Dios pervivió en los corazones de los creyentes dispersos, esperando tiempos más favorables para salir de nuevo a la luz. Es increíble lo compleja que era esta red. ¿Qué opinas? ¿Podrían estas organizaciones secretas haber influido en la política del Imperio Romano? Comparte tus ideas en los comentarios. Capítulo 7. Comienza la persecución. Las primeras señales del interés oficial en nuestras actividades llegaron en forma de preguntas casuales de conocidos que nunca antes habían mostrado curiosidad por asuntos religiosos. Un colega escriba preguntaba por mis actividades nocturnas con una naturalidad forzada. Un vecino comentaba el inusual número de visitantes a la villa de Claudia. Un comerciante en el foro preguntaba por el significado de ciertos símbolos que afirmaba haber visto grabados en los muros. Siempre habíamos sabido que este día llegaría. La tolerancia del Estado romano hacia las religiones extranjeras solo se extendía hasta donde esos cultos permanecían políticamente inofensivos y socialmente contenidos. Pero nuestro creciente número y la prominencia social de algunos iniciados habían comenzado a atraer una atención no deseada de aquellos que veían cualquier actividad religiosa no autorizada como una amenaza potencial para el orden público. El catalizador provino de una fuente inesperada, un antiguo iniciado llamado Lucio Cornelio Rufo, que había sido expulsado de nuestra comunidad por intentar usar su conocimiento sagrado para beneficio personal. Amargado por su rechazo y enfrentando dificultades financieras, se dirigió al pretor urbano con información detallada sobre nuestra organización, nuestros lugares de reunión y nuestros miembros. Rufo describió nuestras pacíficas reuniones espirituales como conspiraciones sediciosas contra el Estado. Afirmó que conspirábamos contra el emperador, que nuestros rituales implicaban sacrificios humanos y orgías sexuales, que nuestro Dios extranjero estaba socavando los valores romanos tradicionales. Estas mentiras encontraron oyentes entusiastas entre los funcionarios que ya sospechaban de cualquier actividad religiosa que no pudieran controlar directamente. La sacerdotisa recibió una advertencia de la inminente represión a través de nuestra red de simpatizantes en el gobierno. Un magistrado subalterno, cuya esposa era secretamente una iniciada, logró enviar un mensaje de que se habían preparado órdenes de arresto y que las redadas comenzarían en cuestión de días. Esto nos dio un tiempo precioso para esconder nuestros objetos más sagrados y advertir a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. La decisión sobre qué hacer con nuestro santuario fue agónica. Algunos abogaban por sellar la cámara por completo, esperando que pudiera permanecer oculta hasta que volvieran tiempos más tolerantes. Otros querían eliminar toda evidencia de nuestras actividades, sin dejar nada que las autoridades pudieran descubrir. Claudia tomó la decisión final. Preservaríamos todo exactamente como estaba, confiando en que las generaciones futuras pudieran entender y apreciar lo que habíamos creado. Trabajando durante toda la noche, sellamos cuidadosamente la entrada a nuestra cámara subterránea.
La puerta fue tapiada con piedras y mortero, luego cubierta con tierra y se plantaron arbustos para disimular cualquier signo de alteración. Los frescos, las vasijas rituales, los textos sagrados, todo se dejó en su lugar, esperando que los arqueólogos 2000 años en el futuro descubrieran nuestros secretos. Las redadas comenzaron al amanecer en los idus de marzo. Escuadrones de vigiles y guardias pretorianos atacaron simultáneamente los lugares de reunión conocidos en toda la ciudad. La mayoría de nuestros santuarios fueron descubiertos y saqueados, y su contenido confiscado como prueba de actividad criminal. Decenas de iniciados fueron arrestados, incluyendo varios ciudadanos prominentes cuya implicación conmocionó a la sociedad romana. Claudia fue una de las primeras en ser capturada. Su riqueza y sus conexiones sociales, que una vez habían protegido a nuestra comunidad, ahora la convertían en un objetivo principal de la persecución oficial. Las autoridades querían dar un ejemplo con ella, para demostrar que ni siquiera los romanos más privilegiados estaban por encima de la ley cuando se trataba de actividades religiosas no autorizadas. Logré evadir la redada inicial por pura casualidad. Había estado visitando a mi hermana en Ostia cuando ocurrieron las redadas. Al regresar a Roma, encontré la ciudad que bullía de rumores y acusaciones. La versión oficial nos presentaba como peligrosos criminales que habían amenazado los cimientos mismos de la civilización romana. La verdad de nuestras pacíficas prácticas espirituales se perdió en un torrente de propaganda sensacionalista. Los que fueron capturados se enfrentaron a una serie de castigos dependiendo de su estatus social y el grado de su implicación. Los ciudadanos comunes podían enfrentarse al exilio o los trabajos forzados. Los esclavos podían esperar la crucifixión o la muerte en la arena. Pero los ricos, y bien conectados a menudo, negociaron sentencias más leves a cambio de información sobre otros miembros de la red. Los juicios se llevaron a cabo con toda la formalidad del procedimiento legal romano, pero los resultados estaban predeterminados. Los testigos declararon sobre actividades que nunca habían observado, describiendo rituales que no se parecían en nada a nuestras prácticas reales. El vino sagrado se convirtió en un veneno utilizado para controlar las mentes. Nuestras danzas extáticas se transformaron en orgías frenéticas. Nuestras discusiones teológicas se convirtieron en complots traidores contra el Estado. El juicio de Claudia atrajo una atención particular debido a sus prominentes conexiones familiares y su negativa a cooperar con la fiscalía. Mantuvo su dignidad durante todo el proceso, sin negar su fe ni revelar información que pudiera poner en peligro a otros creyentes. Su elocuente defensa de la espiritualidad dionisíaca fue registrada por los escribas de la corte, aunque estos documentos fueron suprimidos más tarde. Las sentencias fueron duras, pero no uniformemente fatales. Las autoridades parecían más interesadas en destruir nuestra organización que en crear mártires que pudieran inspirar una futura resistencia. La mayoría de los iniciados fueron exiliados a provincias lejanas, lo que efectivamente desintegró nuestra comunidad y nos dispersó por todo el imperio. Unos pocos, incluida Claudia, fueron condenados a muerte como cabecillas de la conspiración. Las ejecuciones se llevaron a cabo con la típica eficiencia romana, pero no lograron su efecto previsto de aterrorizar a los posibles simpatizantes. En cambio,
crearon un sentimiento de indignación entre quienes habían conocido personalmente a los condenados. Las historias de su valentía y dignidad frente a la muerte se extendieron por toda la ciudad, inspirando en lugar de desalentar la devoción continua a nuestro Dios. Tras la persecución, nuestra red se adaptó y sobrevivió. Se establecieron nuevos santuarios en lugares más remotos. Los rituales se simplificaron y se hicieron más portátiles, permitiendo que el culto continuara incluso sin lugares de reunión permanentes. El conocimiento más sagrado se confió a la memoria en lugar de escribirse, lo que dificultó que las autoridades lo descubrieran y suprimieran. La persecución nos enseñó valiosas lecciones sobre el precio de la libertad espiritual en una sociedad autoritaria. Aprendimos a ser más cuidadosos con el reclutamiento, más selectivos sobre en quién confiábamos con nuestros secretos y más creativos para mantener nuestras prácticas en condiciones hostiles. El Dios al que servíamos había sobrevivido a persecuciones similares en el pasado y sobreviviría también a esta, saliendo más fuerte y resistente de la prueba de la oposición oficial. Capítulo 8. Exilio y supervivencia. Mi propio exilio comenzó con un apresurado viaje por las calles de Roma antes del amanecer, llevando solo lo que podía caber en una mochila de viaje. La red me había proporcionado nuevos documentos de identidad y suficiente plata para llegar al puerto de Brundisium, donde un barco esperaba para llevar a los refugiados a tierras más seguras. Ya no era Marco Aurelio Corvo, respetado escriba del Foro Romano, sino Cayo Flavio Máximo, un mercader que buscaba nuevas oportunidades en las provincias orientales. El viaje a Éfeso duró 12 días a través de agitados mares de primavera que mantuvieron a la mayoría de los pasajeros confinados en sus literas por el mareo. Pasé el tiempo en meditación y oración, tratando de procesar el trauma de perder todo lo que había conocido y amado. La incomodidad física parecía insignificante en comparación con la angustia espiritual de estar separado de mi comunidad y de los espacios sagrados donde había encontrado la comunión divina. Éfeso demostró ser un destino acertado para un refugiado de la persecución romana. La atmósfera cosmopolita de la ciudad y las prósperas conexiones comerciales proporcionaban cobertura para muchas tradiciones religiosas diferentes, incluidas varias comunidades dionisíacas que habían operado abiertamente durante generaciones. Las autoridades locales estaban más preocupadas por mantener la prosperidad comercial que por imponer la ortodoxia religiosa. Me recibió en el puerto Demetrio, un platero cuyo taller servía como cuartel general informal para los iniciados desplazados de todo el imperio. Su modesto edificio, cerca del templo de Artemisa, albergaba a una docena de refugiados de la represión romana, todos luchando por reconstruir sus vidas mientras mantenían sus prácticas espirituales en una tierra extranjera. La comunidad dionisíaca de Éfeso nos acogió con notable generosidad, compartiendo sus recursos y conocimientos a pesar de la carga adicional que nuestra presencia creaba. Ellos habían enfrentado sus propias persecuciones en el pasado y entendían los desafíos de mantener la fe en condiciones hostiles. Su santuario, construido en cuevas naturales fuera de las murallas de la ciudad, se convirtió en nuestro nuevo hogar espiritual.
Adaptarse a la vida en el exilio requería más que solo aprender nuevas costumbres e idiomas. Tuvimos que reconstruir toda nuestra comprensión de lo que significaba ser devotos de Dioniso cuando estábamos separados de los rituales y espacios sagrados familiares que habían definido nuestra práctica. El Dios, descubrimos, no estaba confinado a ningún lugar en particular, sino que podía ser encontrado donde quiera que los corazones sinceros buscaran una auténtica experiencia espiritual. Nuestros rituales evolucionaron para adaptarse a nuestras nuevas circunstancias. Sin acceso a los vinos y hierbas específicos que habíamos usado en Roma, aprendimos a trabajar con materiales locales que servían para los mismos propósitos espirituales. Los iniciados de Éfeso nos enseñaron sus prácticas tradicionales, mientras que nosotros compartimos las innovaciones que habíamos desarrollado en nuestro santuario romano. Esta polinización cruzada enriqueció a ambas comunidades. La comunicación con otras comunidades de refugiados se convirtió en una prioridad. Cartas escritas en código viajaban por las rutas comerciales, llevando noticias de supervivientes e información sobre refugios seguros. Supimos que se habían formado grupos similares en Alejandría, Antioquía, Pérgamo y docenas de ciudades más pequeñas en todo el Mediterráneo oriental. La persecución nos había dispersado, pero no destruido. La supervivencia económica requería creatividad y apoyo mutuo. Algunos refugiados utilizaron sus conexiones romanas para establecer nuevas relaciones comerciales. Otros aplicaron las habilidades aprendidas en sus vidas anteriores a las industrias locales. Encontré trabajo copiando manuscritos griegos para las bibliotecas de la ciudad, una tarea que me permitió estudiar textos antiguos relacionados con nuestras tradiciones religiosas mientras ganaba lo suficiente para mantenerme. Los desafíos psicológicos del exilio fueron quizás más difíciles que las penurias materiales. Muchos de nosotros luchábamos con sentimientos de culpa por los que habíamos dejado atrás. Ira por la injusticia de nuestro trato e incertidumbre sobre si alguna vez podríamos volver a casa. La comunidad proporcionó un apoyo emocional crucial, ayudándonos a procesar estos sentimientos a través del ritual compartido y el asesoramiento mutuo. Las noticias de Roma llegaban esporádicamente y a menudo eran contradictorias. Algunos informes sugerían que la persecución se estaba intensificando, con nuevos arrestos y ejecuciones ocurriendo regularmente. Otros insinuaban que la opinión pública se estaba volviendo en contra de las duras medidas, particularmente después de la muerte de Claudia y otros ciudadanos respetados. Aprendimos a ser escépticos con toda la información, sabiendo que tanto la esperanza como la desesperación podían ser utilizadas como armas contra nosotros. El santuario de Éfeso se convirtió en un centro para preservar y transmitir el conocimiento que de otro modo se habría perdido en la represión romana. Los iniciados de mayor rango trabajaron para registrar los rituales, las oraciones y las percepciones teológicas que anteriormente se habían mantenido solo a través de la tradición oral. Estos textos fueron cuidadosamente copiados y distribuidos a otras comunidades de refugiados, asegurando que nuestra herencia espiritual sobreviviera. Nuevos iniciados continuaron buscándonos, atraídos por la reputación de nuestra comunidad y la autenticidad de nuestras prácticas espirituales. Algunos eran refugiados de otras religiones perseguidas que encontraron en la espiritualidad dionisíaca
un camino que honraba su necesidad de una experiencia religiosa genuina. Otros eran residentes locales que se habían desilusionado con las formas convencionales de culto. Las festividades estacionales adquirieron un significado especial para nuestra comunidad en el exilio. Estas celebraciones nos conectaban con los ciclos eternos de la naturaleza que trascendían las fronteras políticas y nos recordaban que el poder de nuestro Dios no disminuía por la persecución humana. Los festivales de primavera se volvieron particularmente significativos, simbolizando nuestra propia resurrección espiritual de la muerte de nuestras vidas anteriores. Con el tiempo desarrollamos nuevas tradiciones que reflejaban nuestras circunstancias únicas como comunidad en el exilio. Los servicios conmemorativos honraban a los que habían muerto en la persecución, mientras que los rituales de acción de gracias celebraban la generosidad de quienes nos habían ayudado a sobrevivir. Estas innovaciones se compartieron con otras comunidades de refugiados, convirtiéndose gradualmente en parte de la tradición dionisíaca más amplia. La experiencia del exilio también profundizó nuestra comprensión de Dioniso mismo como un Dios que había vagado por la tierra buscando aceptación para su mensaje divino. Como nosotros, él se había enfrentado al rechazo y la persecución de aquellos que temían el poder transformador de la auténtica experiencia espiritual. Nuestros sufrimientos nos conectaron más íntimamente con su propio viaje del rechazo al triunfo final. Pasaron años antes de que recibiéramos noticias fiables de que la persecución en Roma había terminado y que se había restaurado una tolerancia religiosa limitada. Para entonces, muchos de nosotros habíamos echado raíces en nuestros nuevos hogares y decidimos permanecer en las provincias orientales. El exilio que había comenzado como una tragedia se había convertido en una oportunidad de crecimiento, extendiendo nuestra tradición espiritual a nuevas tierras y enriqueciéndola a través del contacto con diferentes culturas y prácticas religiosas. Capítulo 9. El legado preservado. Han pasado 20 años desde que la gran persecución dispersó nuestra comunidad romana a los cuatro vientos. Escribo estas palabras en un scriptorium con vistas al puerto de Éfeso, donde llegan barcos a diario trayendo noticias de todo el mundo mediterráneo. El imperio romano ha cambiado drásticamente en estas décadas, volviéndose más tolerante con la diversidad religiosa y, paradójicamente, más rígido en su control político. Las comunidades dionisíacas que sobrevivieron a la represión han evolucionado hasta convertirse en algo a la vez familiar y nuevo. Mantuvimos los elementos esenciales de nuestra práctica espiritual: el vino sagrado, los rituales extáticos, la profunda teología de la muerte y la resurrección. Pero el exilio nos obligó a adaptar estas tradiciones a nuevas circunstancias, creando innovaciones que han enriquecido nuestra comprensión de los misterios del Dios. La red, que una vez conectó santuarios secretos en todo el imperio, ha sido reconstruida como una asociación más abierta de escuelas filosóficas y comunidades religiosas. Ya no nos escondemos en cámaras subterráneas, sino que nos reunimos en salones alquilados y jardines privados, protegidos por precedentes legales que reconocen nuestro derecho al culto según nuestra conciencia en lugar de los dictados del Estado. Nuevas generaciones de iniciados
se han unido a nuestras comunidades, muchos de ellos nacidos en el exilio, que conocen nuestras tradiciones solo a través de las historias y prácticas que hemos preservado. Aportan nuevas perspectivas a la sabiduría antigua, haciendo preguntas que nos desafían a articular más claramente lo que creemos y por qué estas creencias importan en un mundo cambiante. Los desarrollos teológicos que surgieron de nuestra experiencia en el exilio han sido profundos. La separación de nuestros espacios sagrados familiares nos obligó a descubrir que Dioniso podía ser encontrado en cualquier lugar donde los corazones sinceros buscaran una auténtica experiencia espiritual. Esta comprensión ha hecho que nuestra tradición sea más portátil y resistente, menos dependiente de lugares específicos u objetos materiales. También hemos desarrollado un aprecio más profundo por el papel del Dios como protector de los perseguidos y campeón de la libertad espiritual. El sufrimiento que soportamos nos conectó más íntimamente con su propio viaje mitológico, del rechazo a la aceptación, de la muerte a la resurrección. Nuestras experiencias personales de pérdida y renovación se convirtieron en parte del drama cósmico más grande que él encarna. La preservación de nuestro conocimiento se ha convertido en un deber sagrado que ocupa gran parte de mi tiempo en estos últimos años. Trabajando con otros supervivientes, he compilado registros exhaustivos de nuestras prácticas romanas, asegurando que las generaciones futuras comprendan lo que se perdió cuando las autoridades destruyeron nuestros santuarios originales. Estos textos se copian y distribuyen por toda nuestra red. Los frescos que una vez adornaron nuestra cámara oculta bajo la colina del Aventino perviven en descripciones detalladas y cuidadosos bocetos hechos de memoria por aquellos que los conocieron bien. Aunque no podemos reproducir su belleza exacta, podemos preservar su significado simbólico y su importancia teológica para los iniciados que nunca verán los originales. El contacto con otras religiones mistéricas durante nuestro exilio ha llevado a fructíferos intercambios de ideas y prácticas. Los seguidores de Isis, Mitra y la Gran Madre se han enfrentado a desafíos similares por parte de autoridades suspicaces y hemos aprendido mucho de sus estrategias de supervivencia y adaptación. Estas interacciones han ampliado nuestra comprensión de la necesidad humana universal de una experiencia espiritual auténtica. Las escuelas filosóficas de Atenas y Alejandría han mostrado un renovado interés en la teología dionisíaca, reconociendo su sofisticado enfoque a cuestiones de conciencia, identidad y trascendencia. El estudio académico de nuestras tradiciones ha ayudado a legitimarlas a los ojos de los romanos educados, que de otro modo podrían descartarlas como mera superstición o corrupción extranjera. Los jóvenes romanos que viajan por las provincias orientales a menudo nos buscan hambrientos de la autenticidad espiritual que no pueden encontrar en la religión oficial del Estado. Muchos son hijos e hijas de los mismos funcionarios que una vez nos persiguieron, atraídos por las mismas necesidades espirituales que motivaron a la generación de sus padres. Esta ironía no pasa desapercibida para aquellos de nosotros que recordamos el terror de la represión. Las festividades estacionales se han convertido en grandes celebraciones que atraen a participantes de toda la región. El Festival de la Resurrección de Primavera, en particular, atrae a cientos de adoradores a nuestro santuario en las afueras de Éfeso. Estas reuniones sirven para múltiples propósitos.
renovación espiritual, construcción de comunidad y demostración de que nuestra tradición no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado a pesar de la persecución. Hemos establecido escuelas para la formación de nuevos sacerdotes y sacerdotisas, asegurando que habrá líderes espirituales cualificados disponibles para guiar a las comunidades en todo el mundo mediterráneo. El plan de estudios incluye no solo el conocimiento ritual tradicional, sino también habilidades prácticas para mantener comunidades en condiciones adversas y adaptar las prácticas a las circunstancias locales. Los aspectos curativos de nuestra tradición han ganado un reconocimiento particular, ya que médicos y filósofos estudian los efectos terapéuticos de nuestros rituales, tanto en dolencias físicas como psicológicas. La integración de vino, música, danza y apoyo comunitario crea un enfoque holístico del bienestar que complementa los tratamientos médicos convencionales. La expresión artística sigue desempeñando un papel crucial en la preservación y transmisión de nuestras percepciones espirituales. Nuevos frescos, mosaicos y esculturas creados por artistas iniciados continúan la teología visual que fue tan importante en nuestro santuario romano. Estas obras son más sutiles que sus predecesoras, diseñadas para inspirar en lugar de instruir, hermosas para todos los espectadores, pero significativas, solo para aquellos que entienden su lenguaje simbólico. Las profecías y los pronunciamientos oraculares que surgen de nuestros rituales extáticos se han ganado el respeto incluso entre los escépticos, ya que su precisión en la predicción de acontecimientos políticos y económicos ha sido demostrada repetidamente. Esta reputación ha proporcionado un grado de protección, ya que incluso los funcionarios hostiles son reacios a perseguir a aquellos cuyas percepciones espirituales podrían resultar valiosas para el Estado. Mientras me preparo para pasar el liderazgo de nuestra comunidad a manos más jóvenes, me siento lleno de gratitud por el privilegio de haber sido testigo del triunfo de Dioniso sobre la persecución y el exilio. El dios que una vez fue descartado como una amenaza para la civilización romana, ha demostrado ser uno de sus tesoros espirituales más perdurables. El santuario que habéis descubierto bajo la colina del Aventino fue solo un capítulo en una historia que continúa desarrollándose en todo el mundo antiguo, un testimonio del eterno anhelo humano de una conexión auténtica con lo divino. Capítulo 10. La danza eterna. Ahora, mientras los arqueólogos retiran con cuidado 2 milenios de polvo de nuestros sagrados frescos, me pregunto, ¿qué pensarán de las escenas que descubren? ¿Ven meras curiosidades históricas, ejemplos de arte decorativo romano para ser catalogados y exhibidos en museos? ¿O perciben algo del poder espiritual que una vez animó esos muros pintados, la presencia divina que transformó a mortales ordinarios en participantes extáticos de misterios cósmicos? La cámara que habéis abierto fue sellada con tanto cuidado porque sabíamos que algún día, en una era más ilustrada, la gente buscaría comprender lo que habíamos descubierto en nuestra comunión con Dioniso. Dejamos todo en su lugar, las vasijas rituales, los textos sagrados, los magníficos frescos como un mensaje para el futuro, un testamento de la eterna necesidad humana de una experiencia espiritual auténtica. El Dios al que servíamos trasciende las fronteras del tiempo y la cultura. Dioniso
no es simplemente una deidad antigua, cuyo culto se extinguió con la caída del paganismo, sino un principio eterno que se manifiesta donde quiera que los seres humanos buscan liberarse de las limitaciones del pensamiento convencional y experimentar lo divino directamente. Las formas de culto pueden cambiar, pero el anhelo espiritual subyacente permanece constante. En vuestro mundo moderno, sospecho que muchas personas sienten el mismo vacío espiritual que nos impulsó a buscar al Dios oculto del vino y el éxtasis. Las religiones oficiales de vuestro tiempo, como las del nuestro, pueden ofrecer consuelo y comunidad, pero no logran proporcionar las experiencias transformadoras que el alma realmente anhela. Las mismas fuerzas que hicieron atractivo el culto dionisíaco para los antiguos romanos continúan operando en la naturaleza humana. La persecución que enfrentamos no fue única de nuestro momento histórico, sino que representa un patrón recurrente en la civilización humana. Siempre que los movimientos espirituales auténticos desafían a las autoridades religiosas o políticas establecidas, se enfrentan a la supresión por parte de aquellos que temen perder el control sobre los corazones y las mentes de la gente. Sin embargo, estos movimientos siempre resurgen, a menudo en nuevas formas que reflejan las necesidades y circunstancias de su tiempo. Las técnicas que desarrollamos para preservar el conocimiento espiritual en condiciones hostiles pueden resultar relevantes para vuestra propia era. La cuidadosa codificación de la sabiduría sagrada en símbolos artísticos, la creación de redes que pueden sobrevivir a la persecución oficial, la adaptación de prácticas antiguas a nuevas circunstancias. Estas estrategias han sido utilizadas por comunidades espirituales a lo largo de la historia. Los frescos en los muros de nuestro santuario cuentan una historia que se extiende mucho más allá de la mitología específica de Dioniso. Representan el viaje universal del alma de la ignorancia a la iluminación, de la separación a la unión, de la muerte a la resurrección. Estos temas aparecen en toda tradición espiritual auténtica, expresados a través de diferentes símbolos y narrativas, pero apuntando hacia las mismas verdades fundamentales sobre el potencial humano. La comunidad que creamos en esa cámara subterránea representaba un ideal que continúa inspirando a los buscadores en todas las épocas. Una reunión de iguales unidos, no por estatus social o afiliación política, sino por un compromiso compartido con el crecimiento espiritual y el apoyo mutuo. En nuestros rituales, las barreras que dividían la sociedad romana se disolvían, revelando la unidad fundamental que subyace a todas las diferencias aparentes. El vino sagrado que facilitaba nuestra comunión con lo divino no era simplemente un intoxicante, sino un sacramento que abría puertas de percepción normalmente cerradas a la conciencia ordinaria. La investigación moderna sobre los estados alterados de conciencia ha validado muchas de nuestras antiguas percepciones sobre la relación entre estas experiencias y el desarrollo espiritual, la curación psicológica y la inspiración creativa. Las danzas que realizábamos en honor a Dioniso eran formas de meditación en movimiento que integraban cuerpo, mente y espíritu en una expresión armoniosa de la energía divina. Estas prácticas reconocían que la espiritualidad auténtica debe involucrar a todo el ser humano, no solo al intelecto
o las emociones, y que el movimiento físico puede ser un poderoso catalizador para la experiencia trascendente. Las celebraciones estacionales que marcaban nuestro calendario ritual nos conectaban con los ciclos naturales que gobiernan toda la vida en la tierra. Al honrar la muerte y resurrección del Dios, participábamos en el drama eterno de la renovación que se manifiesta en el cambio de las estaciones, los ciclos de la fertilidad agrícola y los ritmos del desarrollo psicológico y espiritual humano. El trabajo de sanación que surgió de nuestras prácticas reconocía la interconexión entre la salud física, el bienestar emocional y la plenitud espiritual. Entendíamos que la verdadera curación debe abordar a la persona en su totalidad, no solo síntomas aislados, y que el apoyo comunitario y el ritual significativo pueden ser tan importantes como el tratamiento médico para restaurar la integridad. Las percepciones proféticas que surgían de nuestros estados extáticos demostraban la conciencia expandida que se vuelve posible cuando se trasciende la conciencia ordinaria. Estas experiencias revelaban patrones y conexiones invisibles solo para el análisis racional, proporcionando una guía que resultó valiosa no solo para las vidas individuales, sino también para comprender desarrollos sociales y políticos más amplios. Las expresiones artísticas que adornaban nuestro santuario reflejaban nuestra comprensión de que la belleza y la verdad están íntimamente conectadas, que la experiencia estética puede ser un camino hacia la realización espiritual. Los frescos, esculturas y objetos rituales que creamos no eran meras decoraciones, sino vehículos para transmitir conocimiento sagrado e inspirar experiencias transformadoras. La red de comunidades que sostuvo nuestra tradición en todo el mundo antiguo demostró el poder de una visión compartida para trascender las fronteras geográficas y culturales. A pesar de la diversidad de prácticas e interpretaciones locales, mantuvimos la unidad a través del compromiso con los principios fundamentales y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Mientras estudiáis los artefactos que dejamos atrás, recordad que no son simplemente objetos para ser analizados y catalogados, sino vasijas sagradas que una vez contuvieron experiencias espirituales vivas. El verdadero tesoro escondido en nuestro santuario no era oro ni piedras preciosas, sino la sabiduría que obtuvimos a través de la comunión directa con la conciencia divina, percepciones que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. La danza continúa, aunque los danzantes han cambiado. En algún lugar de vuestro mundo moderno, la gente se está reuniendo para buscar una experiencia espiritual auténtica, para liberarse de las limitaciones del pensamiento convencional, para descubrir la chispa divina que arde en cada corazón humano. Puede que no se llamen a sí mismos seguidores de Dioniso, pero sirven al mismo principio eterno que honramos en nuestra cámara oculta bajo la colina del Aventino. El dios del vino y el éxtasis sigue vivo, esperando transformar a cualquier buscador sincero que se acerque a sus misterios con un corazón abierto y una voluntad de entregar todo lo que creen saber sobre sí mismos y el mundo. Este es nuestro legado, nuestro regalo para el futuro, el conocimiento de que la experiencia espiritual auténtica siempre es posible para aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla.
independientemente de la oposición que puedan enfrentar por parte de quienes prefieren la seguridad de las creencias convencionales a la peligrosa libertad del encuentro divino directo. Gracias por leer esta fascinante historia hasta el final. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la historia de los rituales secretos de Dioniso? Asegúrate de escribir tus impresiones en los comentarios y suscribirte al canal para nuevos descubrimientos históricos.